Hola a todos y bienvenidos a Music On Academy. En el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos para crear música electrónica. Vamos a ello. Bueno, aquí previamente ya les tenía organizada una sesión con una base que tiene los elementos principales que frecuentemente solemos usar cuando estamos creando música electrónica. Está dividida por diferentes grupos. El primero sería el kick, que estaría acompañado de los drums. Luego tendríamos la sección del bass y el sub. Luego tendríamos una sección de melodías o armónicos de nuestra canción. También tenemos algunos efectos. Y por último tenemos más elementos melódicos que en este caso los haría esta vocal que tengo acá. El primero, y para mí uno de los elementos más importantes a la hora de estar creando música electrónica, es el kick. El kick es el que nos va a estar marcando todo el tiempo el compás de nuestras canciones. Es el que nos va a servir a nosotros de referencia a la hora de estar mezclando una canción con otra. De por sí cuando estamos haciendo un set o estamos tocando en algún lugar, es el elemento del que más estamos pendientes para poder empatarlo con otra canción. El kick es súper importante, ya que si tenemos un kick a lo mejor en baja calidad o a lo mejor no lo tenemos en la posición adecuada, nuestra canción puede verse perjudicada por esto. Y a veces el solo hecho de cambiar el kick en una de nuestras canciones, nuestra canción puede cambiar completamente para mejor o para mal, ¿cierto? Ya según como lo queramos enfocar. En drums tenemos muchísimos sonidos con los cuales podemos jugar. Los principales y los cuales traje a esta sesión en particular, el primero es del clap. El clap es algo similar, marca unos tiempos similares a los del kick, pero es más pausado. Si podemos ver acá, vemos que el kick está marcando en cada uno de estos tiempos, en cada compás. Él está presente ahí todo el tiempo. Pero el clap lo está acompañando con estos espacios. Primero hay un espacio y luego hay un clap, un espacio y un clap. No quiere decir que siempre los claps se manejen de esta manera, ¿cierto? Podemos jugar con ellos según lo que queramos lograr en nuestras canciones. Por ejemplo, acá, si podemos ver, el clap suena diferente, acá suena dos veces repetido. Y eso hace que nuestra canción vaya teniendo un ritmo muy interesante. No siempre todas las canciones van a incluir clap, a veces no las ponemos, a veces utilizamos otro tipo de percusiones para hacer este sonido en particular o simplemente los eliminamos y dejamos que la canción funcione sin estos elementos. Otro elemento súper importante y es usado, yo creo que en la mayoría de todas las canciones, son los hi-hats. Estos son súper interesantes para dar groove a nuestras canciones. Siempre que estamos escuchando una canción y entra la parte de los hi-hats, es como algo que nos hace mover. Entonces es un elemento que nos va a estar sirviendo bastante a la hora de crear música. Tenemos por acá otro elemento percusivo que son los shakers. Es algo muy similar a los hats con una diferencia. Y es que los shakers están más repetidos. Si vemos acá, estamos viendo los picos de este sonido. Está mucho más repetido que este que digamos solo lo vemos una vez en este lapso de tiempo. Cambio, mientras este está sonando una vez, este está teniendo uno, 2, 3, 4 picos, está sonando 4 veces. Eso nos va a dar un groove bien interesante que acá lo vamos a escuchar. Es súper bueno para acompañar percusiones y de nuevo para darle más groove a nuestra canción. Luego tenemos otros elementos percusivos. En este caso son estas percusiones que tengo acá, que también sirven como tal para dar textura, para dar un groove diferente y un acompañamiento, y que de esta manera sume a que nuestra canción esté más enriquecida. De este tipo de percusiones podemos utilizar muchísimas. Están las congas, los tamborines,
los tambores, los redoblantes. Hay una gran variedad de sonidos que podemos utilizar en nuestras canciones y que según el género que estemos trabajando vamos a poder escoger entre una y la otra o vamos a poder hacer una mezcla entre ellas. Luego tenemos lo que son los snares, que son muy similares a los claps, pero a veces los podemos utilizar con el mismo patrón rítmico de un clap como lo vemos acá arriba, o podemos hacer diferentes ritmos. Si podemos apreciar aquí, este snare está sonando al mismo tiempo que el clap. Cada vez que el clap suena, el snare también está sonando, pero además el snare está presente en otros tiempos. Si ven acá, está sonando antes de que suene el clap y está sonando justo después de este. Va a crear de nuevo más groove en nuestra canción. Que vemos acá nos está haciendo también como mover desde este breakdown, que es como nuestra parte inicial de la canción. Luego tenemos otros elementos importantes como son estas subidas. Estos son utilizados para crear tensión en nuestra canción. Acá vamos a poder escuchar que es un efecto como de subida. Podemos apreciar también que es un sonido como de un redoblante, algo muy parecido al snare, pero está haciendo un patrón mucho más repetitivo, creando más tensión hacia nuestro drop. Y luego tenemos otro elemento acá que es un fill, que es algo también muy similar, es un redoblante, pero que está haciendo un patrón muy característico justo antes de que llegue nuestro drop. Por lo general estos fills suelen ser muy cortos. Si vemos, a diferencia del snare roll, este snare de acá arriba está empezando desde antes, ¿cierto? Y está, digamos que más tiempo sonando ahí con nuestra canción en esa subida. Pero el fill está sonando antes de la descarga de nuestra canción, del drop. Si vemos, este ocupa solo estas 4 casillas de acá, a comparación de este que ocupa toda esta sección de acá. Luego tenemos otros elementos súper importantes cuando estamos creando música. Primero de ellos es nuestro bajo, el que más sentimos cuando estamos en algún club o en algún festival. Es uno de los que más nos hace mover. Acá podemos escuchar el ejemplo de este ritmo de bajo que acabamos de poner. Algo bien importante, que sepan diferenciar sobre el bajo y el sub bass. El sub, si lo escuchamos, suena de alguna manera más opaco. ¿Por qué? Porque está en un rango de frecuencias inferiores de nuestra canción. Y acá podemos ver que está de los 90 Hz hacia abajo, a comparación de nuestro bass que está desde los 120 Hz hacia arriba. La diferencia del uno y el otro, este nos va a dar de alguna manera la claridad de nuestro bajo, es lo que más vamos a escuchar. Y si por ejemplo estamos escuchando en un sistema mono, como a veces nuestros celulares o algunos computadores, este elemento va a ser el que más vamos a escuchar, el bass, el que está en las frecuencias altas. El sub, el sub es el que vamos a escuchar más en el fondo y no en todos los dispositivos lo vamos a poder escuchar. Cuando tengamos equipos de sonido que tengan bajo, pues vamos a poder escuchar este sub con más claridad. Con audífonos también se puede percibir este sub completamente. Hay algo importante que les quería mencionar aquí. Hubo un tiempo en el que yo estaba haciendo mucha música y estaba llegando en un punto en el que estaba sintiendo que había algo que le faltaba a las canciones que yo estaba haciendo. Yo sentía que mis canciones sonaban débiles, delgadas, y no entendía por qué. Movía muchísimas cosas, pero no lograba encontrar qué era lo que de alguna manera estaba fallando en mis canciones. Luego de quizás meses o de algunos años me di cuenta de la importancia de nosotros tener separado tanto el bass como el sub. ¿Qué le faltaba a mis canciones para que tuvieran más cuerpo, para que se sintieran más gruesas? Necesitaban una mejor utilización del sub, no lo estaba utilizando correctamente. Algo que suele pasar mucho y es que solemos usar nuestro bass
junto con el sub. Si podemos ver acá, si escuchamos, acá suena todo junto. ¿Cuál es el problema de hacer esto así? Que si a veces queremos darle más claridad a nuestro bajo, el que está en la frecuencia alta, cuando movamos este ecualizador vamos a afectar también nuestro sub. En cambio, si yo por ejemplo no quiero poner el sub a un menor volumen que el bajo principal, pues es mejor yo tenerlo acá separado. En este caso es el mismo bajo, el mismo patrón, simplemente que acá le puse un ecualizador que me está cortando las frecuencias de los 120 Hz en adelante, y aquí estoy haciendo todo lo contrario, estoy cortando todas esas frecuencias altas y estoy dejando solo las frecuencias bajas. ¿Para qué? Para poder tener un mayor control de estos dos y poder determinar cuándo le tengo que dar o más volumen o una mejor característica a cualquiera de estos dos. Entonces es bien importante que siempre que estén haciendo sus canciones tengan estos dos separados. La mejor manera de hacerlo, un ecualizador, el bajo principal después de los 120 Hz, quizás más abajo, quizás más arriba, según lo que queramos lograr. El sub, 90 hacia abajo, 100 hacia abajo, o según lo que queramos lograr en ese momento. Más abajo tenemos ya elementos melódicos y armónicos, que son también muy importantes para nuestra música y que según el tipo de música que estemos creando, pues nos van a poder aportar más a nuestras canciones. Acá tenemos un piano que tiene un patrón melódico que al mismo tiempo está creando una armonía y que está acompañando muy bien a nuestra canción. En esta parte de melodías y armonías podemos utilizar muchísimos sonidos, muchísimos instrumentos. Cualquier sintetizador que queramos usar lo podemos usar acá para crear nuestras armonías y nuestras melodías. También podemos crear estas armonías o melodías con instrumentos reales, con violines, con guitarras, con saxofones, trompetas, cualquier instrumento de viento, cualquier instrumento en general nos va a servir para poder enriquecer nuestras canciones. Hay algunos géneros que tienen más elementos armónicos que otros. Por ejemplo, a veces en el tech house lo que más va a predominar son los drums, las percusiones y los bajos, más que los elementos armónicos, ¿cierto? A diferencia de, por ejemplo, el progressive house, uno de los géneros que yo más trabajo, tiene muchísimos elementos armónicos y melódicos y son muy característicos de estas canciones. Luego tenemos un sonido de ambiente que estaría como acompañando de alguna manera desde el fondo la armonía de nuestra canción. Si podemos escuchar acá, este es un sonido de ambiente que está tocando solo una nota sostenida todo el tiempo, se está repitiendo todo el tiempo esa misma nota al mismo volumen, está muy por debajo del resto de sonidos, con la intención de crear un poco de ambiente en el fondo de nuestra canción. Acá de fondo podemos utilizar una infinidad de sonidos que más adelante podremos ver formas creativas de poder hacer esto en nuestros tracks. Luego tenemos elementos de efectos. Acá podemos escuchar un noise. Va a haber algo de lo que vamos a hablar mucho en la creación de música y es pregunta y respuesta. En todo lo que estemos haciendo siempre vamos a buscar una pregunta y una respuesta. Como esta es la respuesta, nos falta una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Este otro viento, que si lo comparamos, este va en subida y esta respuesta va en bajada. Esto es algo que vamos a manejar mucho cuando estemos creando melodías, cuando estemos creando armonías, incluso cuando estemos trabajando con muchos drums en nuestras canciones. Es algo que vamos a estar usando muchísimo y acá vemos el ejemplo. Si escuchamos los dos, podemos entender más claro esa pregunta y esa respuesta. Son elementos más atmosféricos como efectos que nos ayudan a que nuestra canción no se sienta tan vacía, ¿cierto? A que no tenga de pronto huecos por ahí que no estén funcionando bien. Luego tenemos un elemento melódico, que en este caso es una vocal, una capela, que está creando un patrón melódico.
Todo lo que está cantando esta vocalista es un patrón melódico, que de nuevo está acompañando y está sumando a nuestra canción. Acá podemos utilizar una infinidad de vocales, tanto estas que son muy melódicas como otras que son más de ambiente. Y ahora vamos a escuchar cómo suena nuestra canción con todos los elementos activos. Vamos a esconder un poco esto acá para que podamos ver más al detalle qué está pasando acá. Vamos a quitar este candadito de acá, que lo que nos ayuda es a seleccionar esta sección en especial de nuestra canción. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Le damos aquí este botón de acá y acá todo lo que esté en esta barra es lo que se va a estar reproduciendo cuando nosotros le demos play a la canción. Listo, entonces ahora vamos a escuchar el resultado de los elementos unidos. Entonces, como pueden ver, todos estos elementos unidos son los que le dan esa característica especial a nuestra canción, y a veces es bueno quitar algunos de ellos para crear diferentes emociones en nuestros tracks, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, voy a apagar este clap, voy a apagar este hi-hat y voy a dejar solo el piano, voy a apagar los bajos y el kick. Esto es algo que suele ser muy común en diferentes tipos de música, que en la descarga solemos dejar solo el kick con nuestro bajo y a veces algunos elementos melódicos. Vamos a ver cómo suena si apagamos estos dos elementos. Si vemos, estamos creando otra emoción diferente con nuestra canción. Acá entra el clap y los demás elementos, creando más groove en nuestra canción. Entonces, como pueden ver, estructurar una canción de música electrónica se puede hacer de esta manera. Esta es solo una de las tantas maneras que podemos usar para crear ideas, para crear nuevas canciones. Más adelante estaremos viendo más ejemplos creativos de cómo podemos llevar esto a otro nivel, de cómo podemos introducir nuevos elementos y cómo podemos lograr a lo mejor que en vez de tener 17 canales podamos tener 50, 60 canales y podamos hacer que todos esos sonidos que estamos ingresando puedan sonar como uno solo. Así que si les gustó el video de hoy, los invitamos a que se suscriban, dejen un comentario, dejen un like. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.